vos tenés de BGA. ¿Vos tenés de BGA a HDMI? No tengo nada, Necesito de BGA a HDMI. ¿Pero eso veis ahí? ¿Es a tu monitor? Sí, pero todos son conectores cero. Entrada cero. ¿Sí? Cero. La U. Debe ser entrada cero, que decir. Tengo 3 conectores con esa entrada. No, voy a ver después. No puedo usar mi monitor. Bien, buen día, jóvenes. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Gracias. Vamos a empezar la clase, porque se van a desayunar después. Nos toca ver el punto de planificación. ¿Ve? Por eso necesito la otra pantalla. Ya, vamos a ver el punto de planificación. La norma nos habla de la planificación para saber qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con la norma. Nosotros implementamos la norma es para que mejore la situación de la seguridad y la salud en la organización. Bien, entonces después de haber hecho las consultas, después de crear una política, después de ver en qué sector vamos a implementar la norma, vemos el tema de planificación, ¿sí? De qué tareas vamos a llevar a cabo. ¿Se acordaban del ciclo de Deming, no? Era planificar, hacer, verificar y actuar. A partir del punto 6 entramos en ese ciclo, ¿ya? Empezamos a planificar qué actividades se van a llevar a cabo para hacer el cumplimiento de la norma. Bien. Y el 6.1 nos habla de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Hablamos de oportunidades porque vamos a vivir dándonos la oportunidad de mejorar los procesos, ¿sí? ¿Qué habla de las oportunidades? Es como que veo un desorden, voy a acomodarlo, entonces es una oportunidad de mejora, ¿no? Veo alguna sierra sin ninguna protección y digo, tengo la oportunidad de mejorar ese proceso, ¿no? Esas son las oportunidades que hay, acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿bien? Esta norma, a diferencia de las anteriores, ya no habla de acciones preventivas, sino de oportunidades de mejora, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué nos dice el 6.1. Dice, al planificar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la organización debe considerar cuestiones referidas al apartado 4.1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a abordar riesgos y oportunidades en cuanto al contexto de la organización, ¿no? Hay que tomar en cuenta los requisitos referidos al 4.2, que son las partes interesadas. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que vengan a mi organización también estén cubiertas por el sistema de gestión. Y el 4.3 es el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Que cumpla con el alcance, ¿no? Que esa seguridad, que esos riesgos, que esas oportunidades que vaya a haber estén en cumplimiento con el alcance que yo tengo definido. ¿Qué quiere decir? Que si yo definí que la norma se implemente en el área de producción, entonces tengo que ver que mis acciones para abordar riesgos y oportunidades sean de esa área, ¿ya? Finalmente, determinar los riesgos y oportunidades que sean necesarios para abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión pueda alcanzar los resultados previstos, que se pueda prevenir o reducir efectos no deseados y de lograr una mejora continua. En resumen,
Me pide que haga el cumplimiento de todo lo anterior, que vea mi contexto de la organización, que vea quiénes son mis partes interesadas, que vea cumplir con el alcance del sistema de gestión, que en ese conglomerado de compromiso que asumí para implementar mi sistema de gestión, que alcance, o sea, que cumpla con la seguridad de las personas de esos lugares, ¿no? En esos aspectos. Punto B, como siempre tenemos que reducir los riesgos, ¿no? Y punto C es buscar siempre la mejora continua, que lo que yo haga siempre esté observado para seguir mejorando, ¿ya? Porque en la mejora está la eliminación del riesgo, que ya les dije que es difícil que se elimine un riesgo, vamos a empezar reduciéndolo, pero a la larga, con tanta mejora que vamos a hacer, pueden lograr eliminarse. ¿Bien? Dice, al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión y sus resultados previstos, es necesario abordar y la organización debe tener en cuenta los peligros, los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos, las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades, los requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué quiere decir con otros? Fíjense que cuando yo pienso en seguridad y salud en el trabajo, pienso en el área que voy a implementar, ¿no? Y netamente a las personas que tengo que cuidar, ¿no? Y netamente el cumplimiento de la ley del trabajo. Pero aparte de los riesgos, existen otros riesgos. ¿Qué quiere decir? Fíjense que la pandemia para nosotros es otro riesgo, es algo que no habíamos contemplado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no era innato de la naturaleza del ser humano entrar en una pandemia, pero sí se dio. Entonces, fuera del riesgo que existe en mi organización, que los puedo identificar porque los veo en los procesos, ¿no? Existen otros tipos de riesgo. ¿Como cuál, ingeniera? Como por ejemplo, si hablo de mis partes interesadas, ¿no? La parte interesada es el cliente, la parte interesada también es el contratista. Imagínense que mi empresa es una carpintería y en nuestra naturaleza está cortar, lijar, etcétera, ¿no? Luego una carpintería, lo usual de la carpintería. Lo que no es usual en la carpintería es que pueda entrar un camión, pueda entrar ahí un frigorífico, ¿no? Nos puedan asaltar, ¿no? Eso no es natural de la organización. Esos son otros riesgos. Al entrar un camión en la carpintería, tengo que ver que haya un espacio para el camión, que no perturbe mi proceso, que esté en un lugar seguro para la carga, que no esté cerca de las sierras ni las virutas, ¿no? Esos son otros riesgos que se abordan. A eso hace referencia la norma. Hay los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, que son naturales de la empresa, pero hay otros riesgos a los que podríamos estar expuestos y tal vez no los tomamos en cuenta porque no los vivimos día a día. ¿Ya? Lo mismo son esas otras oportunidades, así como hay otros riesgos, hay otras oportunidades de mejora, ¿ya? Y así como para nosotros en la norma es obligatorio cumplir con la ley del trabajo, que ese es nuestro requisito legal, también existen otros requisitos. ¿Como cuál? Como por ejemplo, si yo tengo un almacén de frutas, de verduras, ¿no? Un requisito legal es ya cumplir con mi ley del trabajo, pero otros requisitos son cumplir con normas de inocuidad, ¿ya? Cumplir con normas de almacenes, de distanciamiento, ¿no? Cumplir con normas de que no haya contaminación. Entonces, hay otro tipo de normas que no son obligatorias del país, pero sí son necesarias para la seguridad del producto que estoy manejando y para la salud del trabajador que está en el lugar, ¿ya? Entonces existen a veces otros requisitos a los que hay que hacer cumplimiento y que tienen referencia a la seguridad del trabajador y a la salud del trabajador, ¿ya? Esos son otras oportunidades, otros riesgos y otros requisitos. No son naturales de la empresa, pero me ayudan en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya?
La organización en sus procesos de planificación debe, obligación, determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que estén asociados con los cambios en la organización, sus procesos o el sistema de gestión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tengo que planificar, si pasa algo, voy a hacer esto. Si pasa lo otro, tengo que hacer esto. Siempre tiene que haber una planificación. No me pueden tomar de sorpresa las cosas. ¿Ya? En el caso de cambios planificados, pertinentes o temporales, esta evaluación debe llevarse a cabo antes de que se implemente el cambio. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer una evaluación. ¿Qué pasa si cambia esta máquina aquí? Hay que hacer una evaluación de seguridad, de ver que no haya ninguna afectación a otro proceso y que los operarios se mantengan seguros ante ese cambio, ¿ya? No es, ya mover la máquina y después todos se chocan, hay un accidente, pucha, no lo tomé en cuenta, decimos, ¿no? No, por eso siempre hay que planificar. Eso es lo que me dice la norma. La organización debe mantener información documentada. Ya les dije que para la norma es importante todos los papelitos, ¿no? Sobre los riesgos y oportunidades, ¿bien? Sobre los procesos y acciones necesarias para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades, en la medida de tener la confianza de que se llevará a cabo según lo planificado. Bien. La organización tiene que tener información. Van a ver que hay muchos puntos donde dice esto. La organización debe mantener información documentada. ¿Qué quiere decir? Que debe estar en un documento establecido. Y así como dice esto, cuando llegue el auditor a la empresa les va a decir, a ver, muéstreme dónde están sus riesgos y sus oportunidades. ¿Dónde están sus procesos y sus acciones para abordar estos riesgos? ¿Ya? Este punto de acá tiene mucho que ver con este punto de aquí. ¿Ya? Por eso dice, véase desde la 6.1.2 hasta el 6.1.4, que es lo que les había enseñado, la matriz. Dice, identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. ¿Qué quiere decir? Aquí ellos no me dicen que haga una matriz. Me dice, usted tiene que identificar los peligros y evaluar los riesgos, me dice. ¿Cómo lo hago? Ya ustedes tienen que inventarse una metodología. Yo se las enseñé la metodología, ¿ya? La norma no les dice cómo lo van a hacer. Les dice qué es lo que necesitan cumplir y son ustedes que tienen que buscar el cómo cumplirlo, ¿ya? Identificación de peligros. Ya sabemos cómo se identifican los peligros, ¿no? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no eliminarse, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si hay un peligro no es necesario que lo elimine, sino que busque la forma de reducir los riesgos que conlleva ese peligro. Inciso A, ¿cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización, acoso, bullying e intimidación? El liderazgo y la cultura de la organización. Tengo que ver cómo está mi ambiente laboral, ¿no? Inciso B, las actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan. En mis situaciones rutinarias está todo lo que hago en el día, ¿no? Todo lo que hago en un día, que es normal que pase en una organización y qué no es normal que pase. Ahí están los otros riesgos, esas son las no rutinarias. Como les dije, como que venga un camión, como que venga un asaltante, como que venga un loco y nos dispare, ¿no? Esas son actividades no rutinarias y hay que también saber qué hacer ante esas situaciones. Que surjan de la infraestructura, los equipos, materiales, sustancias, condiciones físicas del lugar, diseño de los productos, servicios, investigación, desarrollo, ensayos, producción, construcción, servicio, mantenimiento, y la disposición de factores humanos y de cómo se realiza el trabajo. ¿Ya? Estoy hablando en general de todos los procesos que hay, donde incluya el factor humano, ¿no? Inciso C, los incidentes pasados pertinentes, internos y externos de la organización, incluyendo emergencias y sus causas. Bien.
Si quiero hacer una identificación de peligros, tengo que ver cuáles han sido los incidentes o accidentes que ha habido anteriormente. Tengo que ver las situaciones de emergencia potenciales. Tengo que ver a las personas, incluyendo aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, que es decir, contratistas o clientes, aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que puedan afectar a otras actividades de la organización, aquella donde los trabajadores estén en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización. Voy a aclarar a qué hace referencia este punto de aquí. Digamos que nuestro trabajo es en la universidad, en los módulos, ¿ya? Que todos trabajamos en los módulos, en el área de producción, ¿ya? Y tenemos una metalmecánica y trabajamos ahí en la USH. Entonces, resulta que tengo mis hijos, todos nos cuidamos, todos somos una familia feliz en la USH, ¿ya? Pero resulta que me contratan y me dicen, haceme un silo y construirlo allá donde están los laboratorios de ingeniería electromecánica, ahí al lado de la UPSA, ¿no? Y yo digo, ya, pero el silo, como es tan grande, lo tengo que montar allá. Entonces voy a trasladar a 5 de mis trabajadores de la Bush y los voy a llevar allá al laboratorio de electromecánica, allá a la UPSA. Y ahí van a construir. Fíjense, mi área de producción sigue siendo aquí en la Bush, pero yo mandé a 5 trabajadores allá a trabajar. Y están trabajando allá y están haciendo también producción. Y lamentablemente mi sistema de gestión, yo lo hice para aquí, para la Bush. Necesito controlar a esa gente que está allá. A eso hace referencia. Los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización. No los puedo ver a los de allá. Pero tiene que ir una persona de seguridad que vaya a ver cuáles son los riesgos que hay en ese lugar, bajo qué circunstancias están trabajando, cuál es el ambiente laboral, qué peligros tiene, ¿no? Y también controlar lo que está pasando allá en la UPSA. No porque mi trabajador salga a otro lugar significa que se desliga de la organización y que ya pueda hacer lo que quiera. Nada, hay que perseguirlos hasta allá, hay que ver cuáles son las circunstancias de trabajo, hay que cuidar a ese trabajador allá porque sigue bajo el mando de la organización. Tal vez sí se mudó de ubicación, pero eso no significa que él pueda hacer lo que le da la gana. Hay que ir, la norma me dice que tengo que tener compromiso con el trabajador. Entonces es como que tenés que ser el niñero del trabajador, tenés que cuidar a tu trabajador, que no le pase nada. Y la UPSA no está bajo el control de la organización, entonces tengo que mandar una persona, tiene que identificar los peligros, evaluar los riesgos del lugar para que esa persona pueda trabajar allí, ¿ya? A eso hace referencia este punto de aquí. ¿Bien? Ok. Inciso F. Otras cuestiones incluyendo la consideración de el diseño del área de trabajo, los procesos, la instalación, la maquinaria, los equipos, procedimientos operativos, organización del trabajo, adaptación a necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados, ¿ya? Situaciones que ocurren en inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización, ¿ya? Situaciones no controladas de la organización que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones o deterioro de la persona, ¿ya? Cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y la con la chica? Ya. Y los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros. Voy a volver arriba. Identificación de peligros. ¿Qué quiere decir? Identificar los peligros donde estés, ¿ya? En tus procesos, en los procesos relacionados a tu proceso, en otros lugares, peligros para tus operadores, peligros para los que pasan por ahí, peligros para los que visitan, peligros para los que rodean el lugar, etcétera, 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 ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que donde estemos involucrados y a quien estemos involucrando, tengo que cuidar.
tengo que identificar sus peligros, ¿ya? Bien. 6.1.2.2. Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos para el sistema de gestión, ¿ya? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar los riesgos a partir de los peligros identificados. Eso ya lo sabemos. Sabemos hacer eso, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes. Determinar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación y operación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí está, aclaro, dice, ¿no? Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos deben definirse con respecto al alcance, a la naturaleza y momento en el tiempo para asegurarse de que son más proactivos que reactivos, que se utilicen de un modo sistemático. Estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada. ¿Qué quiere decir? Que estén en un papelito. ¿Qué quiere decir? Que la metodología que yo utilice, aquí dice, que no me la copie de otro lugar. Ya les dije, si tengo una carpintería aquí y tengo una allá en Samaipata, no puedo decir, la de Samaipata tiene sistema de gestión, me lo voy a copiar. Y le pongo mi logo y digo, aquí está mi sistema de gestión. No es así. En Samaipata, saber cómo será la carpintería en Santa Cruz, tenemos otras condiciones de trabajo, tal vez tenemos maquinaria más moderna, tal vez tenemos operadores más capacitados y por ende hay menos riesgo. El sistema de gestión tiene que adaptarse a la naturaleza de la organización, ¿ya? Es como cuando se compra un celular. Mi celular es Xiaomi, ¿ya? Y para mí, yo necesito más, me gusta, tiene mucha capacidad, puedo meter información. Para mí es ideal, ¿ya? Es como si fuera un sistema de gestión. Se adapta a mi necesidad, se adapta a mi naturaleza, se adapta a mi economía, se adapta a mi personalidad, ¿ya? Lo mismo es un sistema de gestión. Tiene que estar adaptado a la organización. Si ustedes lo copian, no les va a servir, ¿ya? Van a cometer un crimen con sus trabajadores, porque en muchos procesos no se van a adaptar a la naturaleza de su organización y va a ocurrir un accidente. Es lo mismo, mi Xiaomi para mí es excelente porque tiene mi información, etcétera, etcétera. Y si yo voy y me robo un iPhone porque es mucho más bonito y lo quiero usar, digo, pucha, no puedo manejar este iPhone porque no tiene mi información, no se adapta a mí. No es como yo sé manejar el celular, ¿no? Y entonces voy a tardar en buscar información, voy a tardar en llamar, voy a tardar en mandar un mensaje, ¿no? Porque no va conmigo. Sí, es un celular, necesito el celular, necesito copiarme el sistema de gestión, pero no va conmigo, ¿ya? Lo mismo pasa si yo copiaría el sistema de gestión de otra organización, ¿ya? Es un ejemplo que quiero que entiendan porque es necesario. 6.1.2.3. Evaluación de oportunidades y otras oportunidades para el sistema. ¿Qué quiere decir? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar oportunidades que permitan mejorar, teniendo en cuenta cambios planificados en la organización. ¿Qué quiere decir? Que la política la puedo mejorar, los procesos los puedo mejorar, las actividades las puedo mejorar, ¿ya? Las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización y el ambiente de trabajo a los trabajadores. Inciso 2. Las oportunidades para eliminar los peligros y reducir los riesgos. Que todo el tiempo tengo que ver mi matriz y mejorar, 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 ¿ya? Inciso B. Otras oportunidades del sistema de gestión. Que si afecta a otra área, también puedo mejorar los procesos de otras áreas. Eso quiere decir, ¿ya? Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y las oportunidades pueden dar como resultado otros riesgos y otras oportunidades, ¿ya?
A veces cuando modifico algo sin querer queriendo, se modifica otra cosa. Eso dice. Y tengo que ver también, ver que eso que se modificó, también mejorarlo, ¿ya? 6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros y riesgos de la SCT y su sistema de gestión. Hay que hacer conocer al trabajador qué normas estamos cumpliendo, ¿ya? Inciso B. Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplicar a la organización y que necesite comunicarse. ¿Qué quiere decir? Ya le dijiste al trabajador, aquí cumplimos con la ley del trabajo, ¿ya? Pero la ley del trabajo tiene muchos puntos. Y hay puntos que no todos los puntos de la ley aplican a todas las organizaciones, ¿ya? Ya. Entonces, como no todos los puntos de la ley aplican a todas las organizaciones, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer así una tablita similar a la HIPER y voy a decir, en este apartado de la ley del trabajo que habla sobre higiene, estos puntos sí aplican a mi empresa, estos no, ¿no? Digamos, ustedes son 10 trabajadores. Hay un punto en la ley del trabajo que dice que por más de 80 trabajadores ustedes deben contar con un médico laboral, ¿ya? Pero yo tengo 10 trabajadores, este punto de la ley del trabajo no aplica a mi organización. Entonces, tache, ¿no? Tache, no sirve. Bien, a eso hace referencia. Y eso se debe comunicar al trabajador. Inciso C. Tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos para establecer, implementar y mantener la mejora continua. Ya. El trabajador sabe que yo trabajo con la ley del trabajo. El trabajador sabe qué puntos de la ley del trabajo yo debo cumplir. ¿Ya? Ahora, tengo que informar al trabajador y ver el cumplimiento de esos puntos, de esos puntos de la ley del trabajo. Tengo que hacer un seguimiento de que se esté cumpliendo. Eso me dice ahí, ¿no? Y así como se está cumpliendo, también mejorar esos aspectos. La organización debe mantener, conservar información documentada de los requisitos legales y otros requisitos. Y debe actualizarse y reflejar cualquier cambio. Todo cambio que se hace en un documento que es parte del sistema de gestión debe estar documentado. Pucha, qué complicado, ¿no? Antes había libretitas, ¿ya? Y habla mucho la norma de proceso, habla mucho de procedimiento, ¿ya? La norma tiene bastante procedimiento. Hay procedimiento, hasta para hacer café hay procedimiento. Y el procedimiento es un documento que está impreso, que dice desde cómo tenés que alzar la taza hasta cómo tenés que tomar de esa taza. Ese es un procedimiento, ¿ya? El cómo hacer las cosas para que no te accidentes. Bien, estoy exagerando obviamente con lo del café. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Tengo el procedimiento de cómo hacer café, hasta cómo tomar y hasta cómo lavar esa taza, ¿ya? Para que no me accidente. Dentro del proceso, me dice la norma, hace la mejora continua, ¿ya? Verifica que se estén cumpliendo con tus procedimientos. Entonces yo voy, leo y miro que se esté haciendo lo que aquí dice y digo, ay, no me gusta esta parte donde vos lavas la taza y la lavas con la esponja. Aquí voy a automatizar, voy a meter una lavadora automática, ¿ya? Entonces hice un cambio. Ya el trabajador no va a lavar su taza, va a meterlo en una maquinita y la maquinita lo va a lavar.
En la parte delantera de cada procedimiento dice, siempre hay una hojita que se llama control de los cambios, ¿ya? Y ahí está el historial de cuántas veces se cambia ese procedimiento y qué punto de ese procedimiento ha sido cambiado. ¿Y qué punto de ese procedimiento ha sido cambiado? Bien, entonces, todos esos cambios, por eso dice aquí, debe asegurarse de que se actualiza para reflejar cualquier cambio, que tiene que haber una parte donde toda esa información se demuestre cómo ha ido cambiando, cuál ha ido siendo la mejora. Porque se imaginan, si cambiamos un documento y ya, dijimos, ahora está mejor que antes, ¿cómo le vamos a demostrar al auditor que hubo una mejora y en qué aspecto hubo una mejora en ese documento? No podríamos demostrárselo, ¿no? Si decimos, ay, sí, pero yo lo mejoré. ¿Y dónde está la constancia? Muéstrame qué fue lo que se cambió. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Entonces nadie me va a creer, ¿no? Por eso es importante que todo cambio se pueda reflejar, se pueda documentar, se pueda demostrar, ¿ya? Bien. 6.1.4. Mira, que es largo este punto. Vamos a morir en el 6, ¿ya? 6.1.4. Planificación de las acciones. La organización debe planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades, abordar requisitos legales y preparar y responder ante situaciones de emergencia. ¿Ya? Tiene que haber una planificación. ¿Qué pasa en el caso de los riesgos y oportunidades? ¿Qué va a pasar con los requisitos legales? ¿Qué va a pasar ante una situación de emergencia? ¿Ya? Abordar riesgos y oportunidades es cumplir con estos puntos de la norma. Es como que lo mismo, tienen mucho que ver con estos puntos de la norma. Los requisitos legales tienen que ver con este punto de la norma. Y la preparación ante situaciones de emergencia tiene que ver con el apartado 8.2. Entonces lo vamos a ver más adelante, ¿ya? La manera de integrar e implementar acciones en sus procesos y en otros procesos. La manera de evaluar la eficacia de las acciones. La organización debe tener en cuenta la jerarquía de los controles. Esa ya se las mostré, el triángulo, ¿no? El triángulo donde primero debería yo intentar eliminar el riesgo. En segundo, debería reemplazar el proceso, si no automatizar, si no el control administrativo, si no finalmente darle un EPP. Esto lo vimos y lo vamos a volver a ver, ¿ya? Y las salidas del sistema de gestión cuando planifique la toma de acciones. Ya. Al planificar sus acciones, la organización debe considerar las mejores prácticas, opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y de negocio. Cuando planificamos hay que ver si vamos a aplicar tecnología, si vamos a negociar para hacer otro proceso, etcétera, etcétera. Eso me quiere decir ese punto de ahí. 6.2. Hasta aquí, todo esto de aquí es matriz hiper. ¿Ya? Todo esto de aquí es mi matriz hiper. Lo que les enseñé a hacer, sigan haciéndolo, pero aquí está. Tan. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Eso es mi matriz hiper, ¿ya? Pero aparte de identificar peligros y evaluar los riesgos, tengo que ver qué puedo mejorar en todo eso, ¿ya? Bien. Me tocaba el 6.2. Objetivos y planificación para lograrlo. Tengo objetivos del sistema de gestión. El objetivo es ¿qué es lo que voy a mejorar? ¿Ya? Son a dónde quiero llegar. El objetivo es qué voy a lograr con el sistema de gestión. Y no hay que ponerse objetivos muy ambiciosos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a vivir mejorando ese objetivo, porque voy a vivir avanzando, voy a vivir haciendo mejora continua. Entonces, ese objetivo automáticamente va a cambiar cada vez. ¿Ya?
No puedo poner un objetivo de que nunca haya un accidente en mi empresa. Es demasiado ambicioso, ¿ya? La organización debe establecer objetivos para funciones y niveles pertinentes para la mejora, para mantener y mejorar continuamente la gestión y desempeño de la SST. Los objetivos deben ser coherentes con la política, ¿ya? Los objetivos tienen que ser medibles y evaluables. Se debe tener en cuenta los requisitos aplicables, los resultados de la evaluación de riesgos y los resultados de la consulta con los trabajadores. El objetivo deben ser objeto de seguimiento. Se debe verificar que esté alcanzando mis metas para cumplir un objetivo. Los objetivos se deben comunicar. Los objetivos se deben actualizar cuando sea apropiado. Cada vez que los alcance, los tengo que actualizar. ¿Ya? Bien. 6.22. Planificación para lograr los objetivos. Al planificar cómo lograr los objetivos, se debe saber qué se va a hacer, qué recursos se van a pedir, quién va a ser el responsable y cuándo se va a finalizar. Cómo se van a evaluar los resultados y cómo se van a integrar estas acciones a los procesos de la organización. Para yo hacer el seguimiento, tengo que tener una persona encargada, ¿ya? Cuando ustedes implementen un sistema de gestión, siempre va a haber una persona que encabeza el sistema de gestión, que conoce todos los puntos que se debe cumplir, quien va a ser el encargado de que todos estos aspectos estén documentados y de que las personas tengan responsabilidades sobre esos aspectos, que las personas le rindan cuenta a ese encargado del sistema de gestión y ese encargado del sistema de gestión vea que todo está funcionando de acuerdo a lo planificado. Cuando no cumplimos con una planificación, tenemos un incumplimiento a la norma. Y si nosotros queremos certificarnos en una norma y hay un incumplimiento, es como que no me van a dar la certificación. ¿Por qué? Porque lo que he dicho que voy a cumplir, no lo estoy cumpliendo. ¿Ya? Bien, hasta ahí me voy a quedar. Es un poco largo el punto 6, pero me habla de la planificación, me habla de identificación de peligros, evaluación de riesgos, oportunidades de mejora, que vea cuáles van a ser mis objetivos. Esos objetivos se tienen que medir, se tienen que identificar, se deben comunicar, se deben documentar, etcétera, etcétera. ¿Ya? A partir de aquí, que ya planifiqué qué voy a hacer con mi empresa, ¿qué quiere decir? Hasta aquí todo está en papel, ¿ya? No he hecho nada todavía, no me he metido al proceso, no he empezado a mover máquinas, no he empezado a hacer capacitaciones, eso todavía no me lo ha pedido la norma. La norma me está pidiendo que todo esto, hasta el punto 6, lo escriba. La planificación es escribirlo, ¿ya? A partir de aquí voy a ir y voy a pedir apoyo a mi organización. Una vez que ya sé cuáles son los peligros, los riesgos, los requisitos legales, los objetivos, cuál es mi política, qué es lo que quieren los trabajadores, voy a ir y voy a pedir apoyo, ¿ya? Pero este punto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vayan volviendo a leer la norma, jóvenes, porque al final voy a tomar un examen, ¿ya? Y el examen no es que me van a decir la norma de memoria, sino me van a decir qué entendieron de esos puntos de la norma, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta del día de hoy, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Ya, ahí están los que han llegado tarde. Ya no estamos yendo. La próxima llegan con la salteña nomás. Ya, la siguiente clase vamos a entrar en el punto 7, que es larguísimo igual. Y para los que recién entraron, vayan leyendo hasta el punto 6, ¿ya? Que cuando terminemos la norma entramos en examen.
Bien, jóvenes, nos vemos el día lunes. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Ingeniera. Hasta luego, ingeniero. Ingeniera. Hasta luego, ingeniero.